Muy buenas, soy Carlos Iriarte, entrenador personal y director de SportUp, centro oficial Elements en Zaragoza. Actualmente tenemos 3 centros, 2 de ellos los gestiono de forma propia y un tercero como franquicia. Y en todos estos años me he dado cuenta que la mayoría de entrenadores tenemos muchos conocimientos y nos formamos en esa parte técnica de entrenamiento, pero muchísimas carencias a nivel empresarial, a nivel de negocio, a nivel de emprendimiento. Generalmente incluso nos lanzamos a montar negocios con mucha ilusión, pero con una base teórica muy pobre. Y hoy yo lo que quiero es compartir con toda la familia de Elements, desde mi experiencia y de todos los errores que he cometido, 10 métricas clave para cualquier negocio de entrenamiento personal. Para que de forma sencilla podéis medir información que es muy útil y así poder establecer estrategias y tomar las mejores decisiones. La primera métrica es el número de sesiones realizadas. ¿Cuántas sesiones realizo yo con un cliente? Mi consejo es que no solo lo midamos a nivel semanal, incluso a nivel mensual, sino que nos vayamos a periodos un poquito más largos, al menos trimestralmente e incluso anualmente, para ver cómo fluctúa la estacionalidad, que nos afecta muchísimo en este sector. Incluso, por ejemplo, puede darse una situación en agosto que yo he tenido un nivel bajo de clientes, pero si sé que el año pasado, en septiembre, tuve muchos más y lo tengo medido, puedo estar más tranquilo y, por ejemplo, dedicar ese tiempo a realizar otras funciones o tareas que durante el año, con el ritmo que llevamos, no me da tiempo. Segunda métrica, número de clientes. ¿Cuántas personas entrenan conmigo? Y aquí también me gustaría que diferenciaseis entre la tipología, si son hombres, si son mujeres, rango de edad. Esto me va a permitir, por ejemplo, si yo hago publicidad, dirigirme a diferentes targets e incluso utilizar canales distintos en redes sociales. Además, tengo que saber cuántos tengo a nivel individual, si tengo a gente en grupo, en parejas, online, etc. Sobre todo, segmentarlo. Tercer parámetro y métrica que seguramente todos medís, la facturación. Pero aquí quiero hacer 2 puntualizaciones. Probablemente la mayoría llevamos Excel donde vamos anotando un listado con los ingresos que nos van llegando, pero mi consejo es que lo midáis también en periodos más largos, al menos trimestralmente, para que coincidan con esos periodos fiscales. Porque, por ejemplo, puede llegar un cliente o varios que me paguen un bono de entrenamiento, me entran muchos ingresos de golpe, pero esos no son recurrentes y en los 2 próximos meses no ingreso nada. Entonces luego me llevo las sorpresas y me llevo los sustos. Y segunda puntualización, muy importante, por favor, las cuentas hacedlas sin IVA. Esto es uno de los mayores errores que cometemos todos, hacemos el cálculo bruto y luego ya, cuando tenemos que tributar a Hacienda, sorpresas. No es nuestro el IVA, somos meros recaudadores. Por lo tanto, si tú quieres cobrar, por ejemplo, 30 euros la sesión, al cliente le tendrás que facturar 30 euros más IVA. Y si haces un PVP de 30 euros, tendrás que descontar ese 21% y guardarlo para cuando te toque hacer y pagar los impuestos trimestrales. Cuarta métrica, precio por hora. ¿Cuánto valen mis horas? ¿Todas son igual de rentables? No lo sé. Pero sobre todo aquí también es importante medirlo por cada uno de los servicios que yo tenga y en total, si mis horas de entrenamiento individual son menos rentables o si las rentables son las de grupo, pero a partir de cuántas personas tengo que tener en ese grupo para que me salga mejor. Tened en cuenta que también son vidas a gestionar, por lo tanto ahí tiene que haber un equilibrio. Ticket medio, es decir, ¿cuánto me paga un cliente de media en un mes? No todos los clientes son iguales de rentables. A lo mejor hay personas pues que te cuesta un poquito más entrenarlas, hay gente que incluso te roba energía, si encima sus tickets son más bajos, pues a lo mejor puedes prescindir o no hacer demasiado porque ese cliente renueve y sobre todo dar fidelidad, dar prioridad a la gente con la que estás más a gusto y que además es más rentable, por poner un ejemplo. Y aquí quiero introducir 2 conceptos, upselling y cross-selling. ¿Qué es upselling? Vender más cantidad un producto más caro. Por ejemplo, una persona que esté entrenando con nosotros un día por semana, le podemos tratar de persuadir o convencer de la importancia de entrenar con nosotros 2 días y de esta manera que pague más. Y el cross-selling es venderle más cosas a esta persona. Por ejemplo, servicios adicionales. Si yo tengo servicio de nutrición, incorporarle ese servicio. O, por ejemplo, a una persona le hago esas sesiones presenciales, pero le vendo una planificación para el resto de las semanas y se la cobro. Esta persona en el cross-selling estaría pagando más cosas. Es decir, son dos modalidades para aumentar los tickets medios de cada persona. Nivel de satisfacción. Si ahora te pregunto, ¿cuál es el nivel de satisfacción de tus clientes contigo? Probablemente me dirás, pues mucho o bastante. Pues estos no son métricas, son hipótesis que tú tienes. Para calcularlo,
yo recomiendo hacerlo de una forma muy sencillita. Preguntarles, a través, por ejemplo, de un formulario de Google, 3 preguntas. Del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de satisfacción conmigo? ¿Cuáles son los aspectos que destacarías? Y qué cosas puedo mejorar. Con eso os aseguro que podéis tener información muy útil y muy relevante para daros cuenta de realmente cuáles son vuestros clientes fidelizados que van a ser vuestros prescriptores. Séptima métrica, el tiempo de vida del cliente o Customer Lifetime Value, es decir, cuánto tiempo está un cliente de media conmigo entrenando, activo y pagándome todos los meses. ¿Está 2 meses? ¿Está 5? ¿Está 1 año? Si, por ejemplo, un cliente está conmigo 1 mes, bueno, pues a lo mejor no lo estaré haciendo tan bien. Tengo que intentar que ese cliente esté a gusto y me pague durante más meses, que sean ingresos recurrentes. El contrario al tiempo de vida sería el churn rate, es decir, porcentaje de bajas. Como digo, si yo tengo muchísimos clientes, pero el 80% se dan de baja el primer mes, pues o me lo hago mirar o me cambio de profesión. Si están 3 meses ya es un mejor indicador, si están 6, mejor. Mi recomendación es que lo midáis en meses y cuanto más tiempo esté el cliente, lógicamente, mejor. Y ahora aquí ya las últimas 2 métricas tienen que ver más con conceptos de marketing. El tanto por ciento de conversión, es decir, de todos los clientes que me contactan, y aquí es importante diferenciar las fuentes, si ha sido por la web, si ha sido presencialmente viéndome entrenar, si ha sido telefónicamente o me han dejado un mensaje en las redes sociales, de todos los que se ponen en contacto conmigo, ¿cuántos consigo convertir en clientes? Cerrarlos. De 10, cierro 5, pues tengo un 50% de conversión, que serían números muy buenos, porcentajes altos. Y luego el último es coste de adquisición de cliente, es decir, ¿cuántos euros tengo que gastar yo para tener un cliente cerrado? Y aquí diferencio también 2 conceptos. El cliente interesado, que es un lead, y el cliente que ya está cerrado. Pongamos un ejemplo. Yo invierto 100 euros en publicidad y de esos 100 euros me llegan 10 personas por diferentes fuentes. Es decir, esos son 10 leads, clientes interesados. Me habrían costado 10 euros cada uno de ellos. Pero si tengo un porcentaje de conversión de un 50%, me costó solo cerrar la mitad, me costará el doble, 20 euros el cerrar cada cliente. Y dices, ostras, 20 euros es mucho, es poco, depende de las métricas que relacionamos. Es decir, si ese cliente me va a dejar un ticket medio de 100 euros al mes y luego está conmigo 12 meses, pues con 20 euros yo conseguiré que ese cliente me pague 100 euros por 12 meses, 1.200 euros con 20 euros de inversión. Entonces sería mucho más rentable. Con lo cual son métricas que son muy interesantes medir y me van a permitir tomar buenas decisiones. Y al final la facturación debería ser la consecuencia de hacer todo lo demás bien. Espero que os hayan ayudado estos consejos, que los pongáis en práctica y que llevéis vuestro negocio al siguiente nivel. Un abrazo.